Alain Kardec fue un pedagogo francés que se convirtió en el gran sistematizador del espiritismo en el siglo XIX. Su trabajo se basó en recopilar comunicaciones mediúmnicas obtenidas en sesiones con diferentes médiums y analizarlas con espíritu crítico, clasificando los mensajes según su origen y contenido. Publicó libros fundamentales como El Libro de los Espíritus y El Cielo y el Infierno, en los cuales expuso casos de almas que se comunicaban desde el más allá. Entre ellos destacó la historia de un hombre conocido como Lemer, un criminal cuya voz desde la muerte reveló las consecuencias del mal obrar en la vida terrenal. En la Francia del siglo XIX, los periódicos relataron con detalle el caso de un hombre que había conmocionado a la sociedad, Lemer, un criminal condenado por crímenes brutales. Sus delitos no solo mancharon su nombre, sino que se convirtieron en un símbolo de la degradación moral que la justicia debía castigar con severidad. Fue juzgado, hallado culpable y ejecutado públicamente, como solía hacerse en aquella época, cuando la guillotina era aún un recordatorio sangriento de la ley. Para la gente de su tiempo, Lemer no era más que un delincuente que había recibido el castigo que merecía. Sin embargo, el espiritismo, movimiento que en ese mismo siglo empezaba a expandirse gracias a Kardec, ofrecía una mirada diferente. ¿Qué sucedía con el alma de un criminal después de la muerte? La comunicación con Lemer no tardó en llegar. En una de las sesiones recopiladas por Kardec, un médium lo evocó y la presencia del espíritu se manifestó con violencia. No había paz ni serenidad en sus palabras, sino gritos de angustia, frases entrecortadas y un sufrimiento que se transmitía en cada línea. Allí confesó que no había escapatoria. La muerte no le había liberado, como él mismo había esperado en sus últimos instantes. Creyó que todo se acabaría con la guillotina, pero descubrió que más allá del filo de la cuchilla existía una realidad espiritual intensa y despiadada. El tormento no era físico, sino moral. Revivía constantemente cada crimen, cada rostro de las víctimas, cada instante de violencia. Ese estado de confusión era el verdadero infierno. Un fuego interior lo devoraba, no por castigo divino, sino porque su propia conciencia lo ataba a lo que había sembrado en la tierra. El testimonio de Lemer fue recogido en El Cielo y el Infierno como uno de los ejemplos de espíritus endurecidos. Kardec señalaba que estas comunicaciones no podían ser inventadas por los médiums, pues llevaban un sello de sufrimiento auténtico, imposible de fingir. Las frases eran caóticas, llenas de desesperación, cargadas de imágenes de dolor. Lemer contaba que en el mundo espiritual se encontraba rodeado de tinieblas. No existía descanso, no había horizonte de luz. Solo escuchaba lamentos, como si otras almas perdidas estuvieran junto a él. Cada intento de alejarse lo devolvía al mismo punto, un círculo vicioso de su propia culpa. Sus palabras eran una advertencia para los vivos. Describía cómo su muerte no lo había liberado de los crímenes. En lugar de descanso, encontró un eco interminable de sus actos. Decía sentir la presencia de aquellos a quienes había dañado, como si sus espíritus lo persiguieran sin cesar. Allan Kardec, siempre fiel a su método analítico, no buscaba escandalizar con estos relatos. Lo que quería era mostrar que la vida después de la muerte era consecuencia directa de la conducta moral en la tierra. Lemer era la confirmación de ello. La condena no estaba en un tribunal divino lejano, sino en el peso de la propia conciencia. La comunicación impactó profundamente a los asistentes de aquella sesión. Algunos sintieron compasión por aquel espíritu errante. Otros experimentaron un temor reverente ante la certeza de que nadie escapa a la justicia espiritual. El relato se convirtió en ejemplo, repetido en conferencias y reuniones, como una advertencia moral contra la violencia y el desprecio por la vida ajena. Al profundizar en las comunicaciones, Kardec descubrió un aspecto esencial en el caso de Lemer,
el tormento interior era más devastador que cualquier castigo físico. El criminal no hablaba de fuego, cadenas o demonios, como en los relatos religiosos tradicionales, sino de un dolor mucho más íntimo. Contaba que veía una y otra vez las escenas de sus crímenes, como si una pantalla invisible lo obligara a revivir el momento en que decidió actuar con violencia. No podía escapar de las miradas de las víctimas, que se clavaban en él como cuchillos. Reconocía cada rostro, cada gesto de súplica, y eso lo hundía aún más en la desesperación. Kardec interpretó estas visiones como la acción de la conciencia, que al separarse del cuerpo ya no encuentra excusas ni máscaras. En el plano espiritual, la verdad se revela con crudeza. Para Lemaire, el infierno era su propia memoria. Además, confesó que sentía hambre, frío y miedo, aunque ya no tuviera cuerpo. Estas sensaciones no eran físicas, sino producto de su estado mental. Su espíritu creaba sus propios tormentos, incapaz de liberarse del peso moral que lo aplastaba. Este caso fue decisivo, porque demostraba que el más allá no era un lugar uniforme. No todos iban a un paraíso o a un castigo eterno. La condición espiritual dependía de la vida terrenal. En contraste con testimonios de espíritus felices como la condesa Paula, Lemaire representaba el extremo opuesto, la miseria del alma que se había entregado al crimen. Su historia se convirtió en material de estudio, pero también en enseñanza moral. Nadie escapa de sí mismo, ni siquiera en el más allá. El caso de Lemaire no quedó como una simple curiosidad en los libros de Allan Kardec. Fue incluido como ejemplo para ilustrar la categoría de espíritus endurecidos, aquellos que, aún después de la muerte, permanecen atrapados en su negatividad. Sin embargo, Kardec también señalaba que ningún sufrimiento era eterno. Aunque la voz de Lemaire estaba llena de desesperación, en algunos pasajes se entreveía una súplica, un deseo de alivio. Esa mínima chispa era la puerta a la redención. Según la doctrina espírita, tarde o temprano, todo espíritu puede evolucionar, aprender y liberarse de sus errores, aunque el camino sea largo y doloroso. La historia de Lemaire debe entenderse no como un relato de terror, sino como una advertencia y una lección moral. Así como otros testimonios recogidos por Kardec muestran la felicidad de los espíritus justos. Este caso nos recuerda que las consecuencias del mal obrar no se borran con la muerte. Para quienes creen en la vida después de la muerte, el ejemplo de Lemaire es un llamado a la responsabilidad. La verdadera justicia no está en los tribunales humanos, ni en la pena capital, sino en el tribunal interior de la conciencia. El espiritismo, a través de Kardec, ofrecía una visión renovadora. No hay condena eterna, pero sí hay aprendizaje obligatorio. El espíritu sufre mientras no se arrepienta, mientras no decida transformar su vibración y acercarse al bien. Hoy, más de siglo y medio después, el testimonio de Lemaire sigue vivo en las páginas del cielo y el infierno. Su voz, temblorosa y atormentada, continúa siendo una advertencia para quienes dudan del peso de la moral en la existencia. El criminal, que en vida fue temido y odiado, en la muerte se convirtió en maestro involuntario, demostrando que el mal nunca triunfa y que la justicia espiritual alcanza incluso a los que creyeron escapar con la muerte.